Hola amigos, soy Jorge de MT Trading y hoy día vamos a ver cómo implementar una red neuronal en Excel. Esto implica que de alguna manera, por medio de algún software, conocemos de antemano los pesos sinápticos que permiten modelar el problema específico que estamos estudiando. Y teniendo estos pesos sinápticos, podemos utilizar el método de propagación de información que utiliza las redes neuronales para así obtener finalmente el output que estamos buscando. Para entender la idea, vamos a hacer un ejemplo que utiliza 4 variables de entrada y una variable de salida. Esto implica que en términos de redes neuronales vamos a tener 4 neuronas en la capa de entrada, una por cada variable, cierta cantidad de neuronas en la capa intermedia, que en este caso, como ejemplo, van a ser 2, y una neurona en la capa de salida, que corresponde al output. El esquema de la red neuronal es el siguiente: 4 neuronas en la capa de entrada, 2 neuronas en la capa intermedia, una neurona en la capa de salida. Tenemos las flechas que simbolizan las conexiones sinápticas y además tenemos las neuronas que no se cuentan, las neuronas que permanecen siempre polarizadas con el valor igual a +1, una neurona polarizada en la capa de entrada, otra neurona polarizada en la capa intermedia y sus respectivas conexiones sinápticas. Vamos a utilizar la siguiente numeración y nomenclatura para las neuronas de la capa de entrada. Del 1 al 4 se identifican con las variables de entrada. La neurona número 5 es la neurona que permanece siempre polarizada en la capa de entrada. Para la capa intermedia numeramos de 1 a 2 para las neuronas que procesan los datos directamente, más la neurona 3 de la capa intermedia, que es la que permanece siempre polarizada. Tenemos las conexiones sinápticas con sus respectivos pesos sinápticos que corresponden a omega, omega 1,1, omega de la neurona 1,2, omega de la neurona 2,1, omega de la neurona 2,2, etc. Tenemos la única neurona de la capa de salida, que en este caso está rotulada como 1, las conexiones sinápticas que van desde la capa intermedia a la neurona output, y estas conexiones en este caso las identificamos con W, W de 1,1, W de 2,1 y W de 3,1. ¿Cómo calculamos el input y el output de cada neurona? Para la capa de entrada, el input va a ser el vector de entrada. Dado que el vector de entrada tiene 4 variables, entonces la actividad de entrada de la neurona 1 va a ser el valor de la variable número 1 para ese vector de entrada o para ese ejemplo. El valor de la neurona 2 va a ser el valor de la variable número 2 para ese ejemplo. Lo mismo con la neurona 3, lo mismo con la neurona 4. Y recordemos que el valor de la neurona 5 siempre es +1. Y en este software que vamos a utilizar, como modelamos todo con la función sigmoide, cuyo valor parte en 0, valor mínimo, y valor máximo es 1. Si queremos modelar, por ejemplo, un vector de entrada que puede ser 300,1, 1.000.000, 12.000, eso no se puede modelar directamente con una función sigmoide porque fluctúa entre 0 y 1, así que lo que típicamente se hace es normalizar. Es decir, para cada columna o para cada variable de entrada, dividimos su valor por el valor máximo. Entonces, con eso está normalizado, normalizado a 1. Pero además dejamos un margen de seguridad para no saturar la función sigmoide con el valor máximo. Entonces, además, dividimos por 1,1. Dejamos un margen de 10% de seguridad en la eventualidad de que para otro vector de entrada que no está en el set de entrenamiento, ese valor específico, esa columna específica, pueda tener un valor mayor que el máximo que observamos inicialmente. Por eso está el factor 1,1 o un margen de 10%.
Eso es para la capa de entrada. Para la capa intermedia, el input va a ser omega 1,1 por el output de la neurona 1 de la capa de entrada, más omega 2,1 por el output de la neurona 2 de la capa de entrada, más omega 3,1 por el output de la neurona 3, más omega 4,1 por el output de la neurona 4, más omega 5,1 por el output de la neurona 5, que siempre es 1. Ese sería el input de la neurona número 1 de la capa intermedia. De la misma forma se calcula el input de la neurona 2 de la capa intermedia. Habiendo calculado el input, el output o actividad de la neurona número 1 va a ser igual a 1 dividido por 1 más e elevado a menos el input 1. Asimismo se calcula el output o actividad de la neurona 2 de la capa intermedia. Como ven, la salida es exactamente la función sigmoide, cuyos valores fluctúan entre 0 y más 1. Y por último, para la capa de salida, el input final va a ser input final 1, número 1 porque solo hay una neurona en la capa de salida, va a ser W11 por la actividad 1 más W21 por la actividad 2 más W31 por la actividad de la neurona 3 de la capa intermedia, valor que siempre es igual a 1. El output de la neurona de salida va a ser 1 dividido por 1 más e elevado a menos el input final de la neurona 1, de nuevo función sigmoide, y teniendo este output que está entre 0 y 1, lo desnormalizamos. Es decir, el output final va a ser el output calculado con la función sigmoide o el output de la neurona 1 por 1,1 por el máximo de la columna correspondiente, que en este caso es la columna output. Todo esto lo vamos a modelar utilizando primeramente el software ANN0, que puede ser visto, revisado y descargado desde el siguiente link: www.forex.mql.cl/ann.htm. Este software lo vamos a utilizar para encontrar los pesos sinápticos, porque todo el conocimiento que tiene un cerebro artificial para poder resolver un problema específico está codificado en el conjunto de los pesos sinápticos. En otras palabras, el conjunto de pesos sinápticos representa fielmente el cerebro específico que estamos utilizando para resolver el problema en el cual estamos invirtiendo todos estos recursos. Ahora vamos a revisar el archivo de entrenamiento, que corresponde a 17 filas o 17 ejemplos, donde las primeras 4 columnas corresponden a el valor específico de los datos de entrada para cada uno de los 17 ejemplos, mientras que la última columna corresponde al output, corresponde al valor de salida. Este es el archivo de entrenamiento, tiene 17 filas o 17 ejemplos, y para poder ser utilizado por el software ANN0, tenemos que guardarlo en formato CSV o delimitado por comas. Ahora estamos viendo el set de test, que en este ejemplo sencillo va a tener solo un ejemplo. Lo vamos a testear solo por fines pedagógicos con un ejemplo, porque en términos profesionales esto se debe hacer con muchas más filas, pero solo para entender el procedimiento lo vamos a hacer con un ejemplo. Entonces, cuando las variables de entrada, la primera vale 2, la segunda vale 3, la tercera vale 4 y la tercera vale 3, el output o valor de salida es 17. Obviamente, este vector no está incluido en el set de entrenamiento, porque lo que queremos ver es la capacidad de generalización de nuestra red neuronal. Este archivo, que es nuestro archivo de test, también tiene que ser guardado en formato CSV o delimitado por comas. Activamos ANN0
Y en la arquitectura especificamos que número de neuronas de input es igual a 4, neuronas en la capa intermedia es igual a 2, neuronas en la capa output es igual a 1. En este ejemplo aceptamos los parámetros de aprendizaje, es decir, el factor de aprendizaje va a ser igual a 0.6 o 60%, mientras que el momentum va a ser igual a 0.4 o 40%. El criterio de tensión, aceptamos los valores por defecto. Vamos a hacer que nuestra red itere durante 1000 épocas. El error global promedio lo vamos a exigir igual a 0%, 0% de error, y el error máximo individual 0%. Esto implica que el único criterio realista es el de las épocas. Así que sí o sí va a entrenar durante 1000 épocas y ahí se va a detener. Sobre el set de entrenamiento, el número de registros del set de entrenamiento es igual a 17. Cargamos el set de entrenamiento. Podemos leer que se han cargado 17 registros de entrenamiento o 17 filas. Por otro lado, nuestro set de test va a tener una fila o un registro. Cargamos el archivo de test. Aquí dice un registro de test cargado, eso está bien. Comenzamos el entrenamiento, damos clic en entrenar. Aparece un mensaje que informa que estamos a punto de cambiar los pesos sinápticos. Si desea continuar, ingrese C mayúscula. Y se ha cumplido la cantidad de 1000 épocas, el entrenamiento ha finalizado. Los pesos sinápticos que necesitamos para Excel están guardados en C:XX, MTT, ANNZL. Así que ahora vamos a revisar esta carpeta. Entonces vamos a C:XX, MTT, ANNZL. Y aquí tenemos dos archivos. En primer lugar está los pesos sinápticos de la capa input con la capa intermedia. Y en segundo lugar, los pesos sinápticos de la capa intermedia con la capa output. Vamos a abrir el primer archivo. Pesos sinápticos de la capa input con la capa intermedia. Entonces, aquí tenemos el peso sináptico de la neurona 1 de la capa input con la neurona 1 de la capa intermedia. Este peso sináptico es de 2,1, de 3,1, de 4,1 y de 5,1. Recordando que la neurona número 5 de la capa input siempre está polarizada con el valor igual a +1. En la columna B tenemos aquí el peso sináptico de 1,2, de 2,2, de 3,2, de 4,2 y de 5,2. Estos pesos sinápticos los vamos a utilizar en Excel, así que tienen que ser copiados y pegados en otro archivo. Ahora vamos a ver los pesos sinápticos de la capa intermedia a la capa output. Damos doble clic en el archivo W intermedia output. Aquí en primer lugar estamos viendo el peso sináptico de la neurona 1 de la capa intermedia con la neurona 1 de la capa output. Este es el peso sináptico de la neurona 2 de la capa intermedia con la neurona 1 de la capa output. Y este es el peso sináptico de la neurona 3 de la capa intermedia con la neurona 1 de la capa output. Recordando que la neurona 3 de la capa intermedia permanece siempre polarizada con el valor 1. Estos tres pesos sinápticos también los tenemos que copiar en nuestro archivo de Excel para así posteriormente utilizar la propagación de información mediante las fórmulas que correspondan. Vamos a calcular el input de la primera neurona de la capa intermedia y se calcula el siguiente modo: el peso sináptico por la primera entrada normalizada
más el peso sináptico siguiente por la segunda entrada normalizada, más el siguiente peso sináptico por la tercera entrada normalizada, más el, el cuarto peso sináptico por la cuarta entrada normalizada, más el quinto peso sináptico por la entrada de la neurona polarizada, que es 1. Presionamos Enter y este es el primer input de la capa intermedia. Repetimos el cálculo para la segunda neurona de la capa intermedia, que sería igual a el peso por el input normalizado, más el siguiente peso por el siguiente input normalizado, más el siguiente peso por el tercer input normalizado, más el cuarto peso por el cuarto input normalizado, más el quinto peso por el input de la quinta neurona, que es 1, y así tenemos el segundo input de la neurona de la capa intermedia. Ahora calculamos el output por medio de la función sigmoide. El output de la primera neurona de la capa intermedia va a ser 1 dividido por 1 más la exponencial, 1 más la exponencial elevado a menos el input, y el output siguiente va a ser 1 dividido por 1 más la exponencial elevada a menos el segundo input. Y esos corresponden a los valores output de cada una de las neuronas de la capa intermedia. Ahora propagamos la información al output. Entonces, para la neurona número 1 del output, su input va a ser el peso sináptico W por el primer output de la capa intermedia, más el siguiente peso sináptico W por el segundo output de la capa intermedia, más el último peso sináptico W multiplicado por el output número 3 de la capa intermedia, cuyo valor es 1 porque la tercera neurona siempre está polarizada con el valor más 1. Y ese es el valor input de nuestra neurona de la capa de salida. Ahora usamos la función sigmoide, 1 dividido por 1 más la exponencial de menos G1, y finalmente hay que desnormalizar, o sea, multiplicamos este valor por 1.1 y por el máximo de la columna número 5, cuyo valor es 22. Así que, según nuestro cálculo en Excel, el output debe ser 17.69. No olvidemos este valor, 17.69, después de haber propagado la información desde la capa input a la neurona de la capa output. Vamos a comprobar este valor con lo que dice nuestro software ANN0. Vamos a ANN0, damos clic en testear. Aquí dice que el testeo ha finalizado exitosamente. Debemos revisar el archivo resultados del test.csv. Así que a continuación activamos el explorador para buscar este archivo. Vamos a C2 puntos, XX, MTT, ANNZL y abrimos el archivo resultados del test. Podemos ver que el valor correcto era 17
y el valor deducido por nuestra red neuronal es 17.69, tal cual como lo habíamos calculado en Excel. Por si acaso, aquí en vez de 17 dice 17.0000020146. No es exactamente 17 el valor correcto porque en el archivo original era 17, pero como nuestra red neuronal utiliza la función sigmoide para ingresar los datos y para procesarlos, el valor 17 se ve distorsionado un poquito por la función sigmoide. Pero en todo caso el valor correcto coincide dentro de 5 decimales, coincide con lo que habíamos colocado en nuestro archivo original de entrada, y por otro lado el valor predicho es prácticamente 17, o sea, 17.69, de verdad 17.7, el valor correcto era 17, pero el margen de error es muy pequeñito. O sea que nuestra red neuronal efectivamente aprendió la dinámica interna de los datos a partir de la información contenida en estos. Resumiendo, lo que hicimos fue lo siguiente: tomamos el vector de entrada, a continuación lo normalizamos dividiendo por 1.1 y por el valor máximo de cada columna. Eso correspondió al output de la capa número 1. Después, multiplicando los valores o las coordenadas del vector por los respectivos pesos sinápticos que había entre la capa de entrada y la capa intermedia, obtuvimos el input de la capa intermedia. A continuación utilizamos la función sigmoide para así obtener el output de la capa intermedia. A continuación, con ese output lo ponderamos por los pesos W para obtener el input de la capa de salida. Teniendo el input, aplicamos la función sigmoide y finalmente desnormalizamos multiplicando por 1.1 y por el valor máximo de la columna correspondiente, que en este caso era la columna número 5. Bueno, amigos y amigas, espero que esto les haya servido y que les permita crear su propio sistema experto basado en redes neuronales. Me despido, que estén bien.